Buenos días a todos. Siempre es un gozo el poder, el abrir la palabra de Dios y el ver en lo que en ella nos tiene escrito, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y hemos estado entonando unos coritos de tener la paz, la verdadera paz. Y yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, venía el acusador, pero el Espíritu Santo me venía con el versículo ese de Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que ese es el punto principal de todo creyente, es tener paz con Dios, tener una comunión perfecta con Él. En los domingos anteriores, nuestro hermano Abel, nuestro hermano Alfredo nos han hablado de tomar convicciones, tomar decisiones firmes por el Señor, y un poco ligado a lo que ellos nos comunicaban es cuando viene la prueba, porque todo creyente, cuando decidimos o dejamos de hacer cosas para acercarnos más a Dios, viene el momento de la prueba, viene el momento de la aflicción, viene el momento de la oposición, ocurren algo en nuestra vida que nos ocupan tiempo y de aquello que habíamos determinado hacemos que como que se desvanece. Si me permitís, de coger un poco la ilustración de la parábola del sembrador, de que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en diferentes lugares, hablando sobre el Evangelio, sobre la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tomamos convicciones, debemos de tomarlas con sabiendo lo que estamos decidiendo por el Señor. Porque las circunstancias se pueden ahogar en base a ese acercamiento a Dios. Las circunstancias de nuestra vida, las enfermedades, nuestra situación familiar, nuestra situación del trabajo, situaciones difíciles de afrontar, externas a lo que nosotros podemos hacer, nos afectan. Y aquello que habíamos determinado por el Señor viene y se desvanece. Por eso me gustaría en esta mañana entrar en la espera en el Señor. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de tribulación, en esos momentos de angustia, de poder acercarnos a Dios y esperar en Él. Vemos en 2 de Timoteo 3:12, dice: y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El apóstol Pablo nos lo dice bien claro, y hasta el Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: vosotros no sois de este mundo, vosotros no participáis de las cosas de este mundo, vosotros no os juntáis y no os unís a las cosas de este mundo, sino que vamos a ir a contracorriente, vamos a ser expuestos, vamos a, como nos decía el hermano Alfredo la semana pasada, vamos a cantar en medio de la sociedad, porque hay una determinación, hay una convicción en nuestro corazón que nos dice: cuando los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y todo lo que aquellos hacen, tú debes de tomar una determinación de decir no. Porque yo he tomado una convicción, una determinación en mi vida, que es acercarme a Dios y hacer su voluntad. Por eso, todos los que nos acercamos a Dios y queremos vivir conforme a lo que Dios nos dice en su palabra, sufriremos persecución. Lo tenemos que tener bien claro, hermanos. La vida cristiana no es un camino de rosas como algunos nos quieren enseñar, sino que estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva al Señor. Y es una vida de esfuerzo continuo, es una vida de negarnos a uno mismo, cada día tomar nuestra cruz y seguir al Señor Jesucristo. Si me acompañáis a otro pasaje,
En Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Nos dice así la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es importante el tener claro esto, que vendrá persecución, vendrá donde nosotros nos quedemos acomplejados, puede decirlo de alguna manera, podamos ser atacados por nuestras creencias, por lo que el Señor Jesús ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y mientras pasamos por la persecución o por la tribulación, solo podemos hacer una cosa, y es esperar en Dios. Dios, como hemos leído en esta mañana en Juan 14, no nos ha dejado huérfanos. El Señor está con nosotros. La familia de Dios, la Iglesia, está con nosotros, orando los unos por los otros, llevando las cargas los unos de los otros. Pero hay un claro ejemplo en las vidas que nos registran la palabra de Dios, y lo encontramos en la vida de David. La vida de David fue un gran rey, conforme al corazón de Dios, pero vivió una vida de persecución tal, llena de angustia, llena de depresión, pero vemos como nunca acusó a Dios y siempre confió en Él, pese a las circunstancias en las que estaba viviendo. Y me gustaría que me acompañarais a considerar un salmo, y es el Salmo 31, es en el que esta mañana vamos a estar tratando. En este Salmo 31 podemos observar una confianza plena en Dios y en su protección. Nos dice así el Salmo: al músico principal, Salmo de David: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Mas gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí.
He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová. Ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos y estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para que los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre y los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová, y paga abundante al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Es un salmo precioso, donde podemos ver su estructura de, primeramente, alabanza y adoración. Después esa súplica, donde él explica, abre su corazón delante de Dios y expone todo su sufrimiento, toda su angustia, pero después volvemos a ver su confianza. Y nosotros podemos también caer en duda de que si Dios escucha nuestra oración en medio de ese sufrimiento, de esa angustia, si Dios está por nosotros o si se ha olvidado de nosotros, de su palabra. Pero vemos como David tenía una firme convicción de yo en Jehová en ti he esperado. Y lo podemos ver en todas las palabras que se repiten durante el Salmo, de buscar refugio en esa angustia, de rescatar, de líbrame, oh Señor, de una confianza de que ti he confiado y que me guarde tu misericordia. Es por tu misericordia que sigo vivo. Aquí no sabemos en qué punto de qué persecución estaba David, si escapaba de Saúl o de su hijo Absalón, pero sí que vemos ahí una profunda agonía que estaba sufriendo el rey David. Y tú a lo mejor en esta mañana estás en medio de una situación igual. David confió en el Señor hasta el final. Vio cómo Dios cumple en sus tiempos. En tus tiempos están, ¿no? En tus manos están mis tiempos. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en medio de la tribulación. Esperar en Dios es confiar en la certeza que Dios va a obrar en el futuro. A lo mejor ahora estamos pasando, pero debemos de esperar en Él. Y algo que no es natural en nosotros. Nosotros vivimos en una sociedad del ya. Quiero esto y lo tengo mañana. Quiero hacer esto, lo hago. Pero el Señor nos dice, espera, porque yo tengo mis tiempos. Yo quiero tratar con tu corazón y traigo circunstancias a tu vida para que sepas a depender de mí, para que me veas como tu Redentor, de que tienes necesidad de mí. Y sin mí nada puedes hacer. Y vemos como en medio de esperar en Dios es la certeza que Dios va a obrar en el futuro. Y lo podemos ver en el versículo 2. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. David sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Y era lo que nuestro deseo cuando pasamos por estas circunstancias. Líbrame pronto, no quiero estar aquí. Pero el Señor vemos cómo Él trata poco a poco. En el capítulo nos dice de años, ¿no? En su sufrimiento de años. Y a lo mejor Dios trae a tu vida
algo largo para que tú dependas del Señor, de que aprendas a esperar. Santiago nos dice que nos sentamos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia viene muy ligado con la espera. Y el Señor, cuando trae circunstancias a nuestra vida, sepamos identificarlas y sabemos que Él va a tratar con nosotros personalmente para que esperemos en Él. El salmista pide para no ser confundido. Y hay veces que nosotros, cuando estamos en esas circunstancias, empieza en nuestra mente toda manera de poder salir de ahí. En vez de esperar, confiar en Dios y decir, no sea yo confundido. Donde mi convicción es en la espera de Dios y no en mis tiempos ni la prisa, sino que no sea yo confundido, que dependa directamente del Señor. Y me llama la atención de que es la primera súplica. No sea yo confundido, tenga yo las cosas claras, de que tú, Dios, eres mi Padre y tienes el control de todo. Y yo me someto a esa voluntad y espero en ti, porque yo sé que tú vas a actuar. La espera de Dios es saber que Dios va a actuar en el futuro. Y solo confío en Dios y no en las vanidades ilusorias, no en algo, en un espejismo donde yo me pueda cerrar mi castillo, mi refugio. En Dios esperaré. Y el salmista David lo tiene muy claro. Y cada uno de nosotros, los creyentes, deberíamos de tenerlo muy claro. Nuestra espera, nuestra dependencia, el poder viene de parte de Dios y yo me tengo que someter a esa voluntad. Y la angustia que David tenía en el versículo 5 nos lo dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Este mismo versículo lo encontramos en Lucas, cuando el Señor Jesucristo, antes de expirar, le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, dando alusión a este versículo. Sí que David estaba en un punto ya a punto de partir. No sabían si le iban a cazar, si le iban a capturar. Y el David dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor Jesucristo hizo lo mismo. Pasó una agonía tremenda. Y en el huerto del Getsemaní, cuando oraba al Padre: si es posible, pase de mí esta copa. La ira del pecado que nosotros merecíamos cada uno, nuestro pecado, la muerte. El Señor Jesucristo ora: si es posible, pase de mí esa copa, porque sabía a lo que se enfrentaba. Y nos dice la Escritura que sudaba gotas de sangre, estaba en continua agonía, orando al Padre. Y en la cruz del Calvario, cuando consumó la obra redentora por nuestros pecados en la cruz del Calvario, expiró a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También con Esteban, cuando estaban apedreándolo, dice que se abrieron los cielos, pero dijo las mismas palabras en Hechos 7:59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y muchos grandes creyentes, los padres de la Iglesia, muchos usaron esta frase de en tus manos encomiendo mi espíritu a la hora de partir de este mundo. Pero aquí David no es exactamente esto, sino era de la misma agonía. Ya era como: Señor, haz lo que quieras con mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú sabes todas las cosas, pero confío en ti. Nos dice que esperar en Dios es seguir sufriendo. Parece que sea contradictorio, ¿no? Que el Señor venga a nuestro encuentro y nos saque de allí, pero es seguir sufriendo en el momento hasta que Dios resuelve la situación. Es esa espera, esa confianza de que Dios va a actuar. Pero en el momento es seguir sufriendo. Y eso a nadie nos gusta, pasar por ello. Pero debemos de vivir en una
confianza plena de que Dios está con nosotros. No nos ha dejado huérfanos, sino que Él sigue consolándonos por medio de su Espíritu, por medio de su palabra. Él nos sigue hablando a nuestro corazón en medio de una angustia. Y vemos cómo Él abre su corazón, David. Vemos cómo nos dice en el versículo 9: ten misericordia de mí porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos. Estaba llorando continuamente. Vemos como él, en medio de esa situación, lo único que podía era clamar a Dios: Dios, estoy en angustia. Y en medio de lágrimas estaban consumidos sus ojos en tristeza, de una plena angustia. Y me llama la atención porque después nos dice: mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años en de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Lo primero es, se ve su iniquidad. Y debemos de hacer un autoexamen a nosotros mismos de si estamos en comunión con el Señor o no. Si hay algún pecado que no hemos confesado, para estar en esa comunión perfecta con el Señor. Y me llama la atención, porque en medio podía decir de la persecución, podría echar, pero lo primero que dice primero es mi corazón, a causa de mi iniquidad. Y vemos como de todos mis enemigos soy objeto de oprobio. Oprobio es una burla pública. Sino cuántas veces nosotros, por decir que somos creyentes, recibimos esa burla, ese rechazo. Cuántas veces hemos hecho la técnica del camaleón, de adaptarnos al medio y pasar desapercibidos, pero vemos cómo debemos de ser luz. Como hemos leído los pasajes del principio, si alguno quiere vivir piadosamente por el Señor Jesucristo, recibirá persecución. Y vemos como el rey David sufrió oprobio, sufrió calumnia. Calumnia es acusar a alguien que no ha hecho un delito y hacerle responsable delante de todos de un delito penal. Y esto lo estaban haciendo a David. Y él estaba huyendo de todas estas cosas. Hasta había escuchado que estaban conspirando con él muerte. Y cuando uno recibe todas estas cosas de sus vecinos, de sus amigos, de tus enemigos, todavía lo puedes pasar por alto y resistir. Pero cuando es de los tuyos, como te viene, la inmensa, ¿no?, el dolor que tienes que sentir en tu corazón. David estaba solo. Y vemos que idean quitarle la vida, pero él sigue con una convicción firme en el corazón. Versículo 14: mas yo confío, oh Jehová, tú eres mi Dios. Los demás podrán adorar a otros dioses, pero yo en mi corazón yo sé que tú eres mi Dios. Tú me has sacado del pecado y de lo donde yo estaba esclavizado. Y ahora tú me has puesto en lugares deleitosos. Y ahora estoy pasando por este momento que no lo entiendo. Pero yo sé que en ti he confiado. Tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. No soy yo el que obro en los tiempos, sino eres tú, oh Dios. Yo aquí estoy de pasada porque así me lo declara tu Escritura. Y todo lo que yo haga en este mundo lo quiero hacer para agradarte. Quiero hacerlo para semejarme más a ti. Quiero hacer que mi vida sea conforme a lo que tu palabra dice. Te amo, Señor. Como lo dice más adelante. Todos los santos amen a Dios. Y cuántas veces nosotros nos centramos en nosotros mismos. Y nos centramos en las circunstancias en las que vivimos. Y no vemos al Dios soberano actuando en medio de todo. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Si echamos cada uno nuestra mirada hacia atrás, de cuántas cosas nos ha librado Dios, de cuántas cosas cuando estábamos en medio de esas circunstancias, cuando creíamos que Dios había olvidado de nosotros, cuando salimos y miramos hacia atrás, vemos cómo Dios ha estado obrando,
cómo Dios ha estado tratando con nuestro corazón, de cuántas cosas Dios nos ha librado por aquella circunstancia que nos ha traído a nuestra vida. Y vemos aquí convicciones fuertes. Yo en ti he confiado, tú eres mi Dios. Y debemos de tenerlo grabado en nuestro corazón, tenerlo vivo, de que dependemos completamente de Dios. Esperar en Dios es esforzarnos, es peleando contra el miedo y la duda, mientras disfrutas de una comunión con Dios. Y es algo ahí es donde el mundo le choca cuando sufrimos y estamos gozosos. El mundo no lo entiende, pero vemos en la palabra de Dios cómo podemos pasar por medio de la prueba y estar gozoso. En el versículo 20 nos dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás, de la conspiración del hombre los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Dice: en lo secreto lo esconderás de tu presencia. Estarás en comunión con el Señor. Él hace un cerco, Él es escudo a nuestro alrededor, Él nos protege, Él no nos deja solos. El Señor cuida de sus hijos y nosotros entramos en su presencia y Él hace escudo y podemos vivir en las circunstancias gozosos porque Dios está con nosotros y nos da paz en nuestro corazón, porque tú eres mi Dios, yo en ti he confiado. Y hace una alabanza a Dios tremenda. Nos dice: cuán grande es tu bondad, tú eres bueno con nosotros, aun en medio de la sociedad en la que vivimos o en la situación en la que estás. Dios es bueno. Nos dice más adelante: bendito sea Jehová. En ningún momento de toda su situación maldice al Señor. Hasta Job dijo: aunque Jehová me matase, yo en él confiaré. Son convicciones muy fuertes, donde yo a lo mejor me falta trabajar en ello, ¿no? Pero vemos como David dice: tú eres mi Dios, yo en ti he confiado. Y por último nos dice: amad a Jehová. Cuando tú amas a alguien, lo pones en el primer lugar. Y aquí el salmista nos dice: amad a Dios todos vosotros, sus santos. Y es ponerlo en el primer lugar. Y cuando lo ponemos en el primer lugar es porque vivimos para agradarle a Él. Es cuando mi deseo es de seguirle. Mi deseo es de estar en comunión continuamente con Él. Y mi deseo es seguirle. Amad a Jehová, vosotros sus santos. Y por último, para acabar, me gustaría dar 9 consideraciones rápidas sobre este salmo y lo que significa esperar en Dios. Esperar en Dios significa tardanza y duda por la impaciencia, algo que debemos de trabajar en nosotros, nuestra impaciencia. Nos lo dice en el Salmo 2, en el versículo 2, de cuando líbrame pronto, pero después en el versículo 22 nos dice: decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos. Y hay veces que podemos caer en eso. Esperar en Dios es tardanza y duda en la impaciencia, en el momento. Esperar en Dios es mejor que otra alternativa. Versículo 6: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Esperar en Dios produce gozo al verse protegido y comprendido. Cuán importante es nosotros cuando somos atendidos, cuando somos comprendidos. Cuando alguien entiende nuestra situación, nos sentimos bien. Y esperar en Dios es esto. Versículo 7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias. Esperar en Dios implica que el motivo de tristeza y dolor permanece mientras Dios nos responde, pero confiamos de que Dios está ahí obrando y Él va a actuar. Esperar en Dios es exponerse al ridículo. En este mundo no entienden muchas cosas
Y en el versículo 17 nos dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado y sean avergonzados los impíos. Yo he confiado en ti, no sea yo avergonzado. Nos exponemos en este mundo a que nos ridiculicen. Esperar en Dios es una lucha contra el desaliento. Versículo 22. Decía yo en mi premura: cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Esperar en Dios es un sinónimo de amar a Dios. Versículo 23. Amad a Jehová, vosotros, sus santos. A los fieles guarda Jehová. Esperar en Dios es un acto de humildad. Versículo 23. Y paga abundantemente, amad a Jehová todos vosotros, sus santos, lo mismo. Y esperar a Dios requiere sacrificio. Nos dice en el versículo 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y por último, me gustaría terminar con el versículo de Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, coge fuerza en tu corazón. Sí, espera en Jehová. Cuán importante es en el creyente la espera. Y Dios trata con nosotros en medio de las circunstancias para que elevemos nuestra mirada, nuestro corazón al Dios soberano que todo lo conoce. Y nos dice: sí, espera en Jehová. Nosotros los creyentes tenemos una esperanza gloriosa, y es un día entrar en la presencia del Señor. Cuando partamos de esta tierra, cuando Él nos llame a su presencia. Pero nuestra esperanza es de que Él viene, y viene pronto. Y en medio de esta espera, confiemos en Dios, que se aliente nuestro corazón, coja fuerza para afrontar las circunstancias en medio de una generación maligna. Sí, espera a Jehová. Que el Señor bendiga su palabra.